Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Primero, en noticia Brasil, una nueva victoria en tribunales para el expresidente Lula. La justicia negó la reapertura de un caso que ya había archivado por no tener pruebas. Así suman 20 expedientes cerrados. Lula estuvo en la cárcel por 580 días para impedir que se presentara a las elecciones. Nos preguntamos, ¿es posible que se repita la historia en 2022? Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, los despojaron de sus territorios y ahora de sus viviendas en Bogotá por falta de ayuda. Es la situación de 1.200 indígenas que se quedaron en la calle con sus hijos, con sus enseres. Sucede además en medio de una ola de asesinatos contra líderes de pueblos originarios en el país. Tenemos esta radiografía y la analizamos. En Noticia Uruguay, por 72 horas el comercio exterior se paraliza en el país. Los trabajadores portuarios realizan una huelga contra la privatización del sector pactada por el gobierno hasta el año 2080. Analizamos esta semana de movilizaciones en contra del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y su defensa alcanzan su 20ª victoria en tribunales. Otro de los expedientes en su contra fue cerrado por falta de pruebas. La jueza Poliana Kelly Maciel negó una vez más la solicitud de reapertura del caso del sitio de Atibaia contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, considerando que el Ministerio Público Federal no presentó pruebas que puedan ser consideradas válidas. La supuesta prueba presentada contra Lula es la misma producida por Lava Jato de Curitiba y considerada con anterioridad nula por el Supremo Tribunal Federal, lo que impide que se considere válida. El tribunal reitera una vez más que Lava Jato no tiene pruebas contra Lula y con este fallo son ya 20 las investigaciones abiertas contra Lula que han sido archivadas por falta de pruebas o atribución irregular de competencias. Un número que evidencia la persecución judicial a la que fue sometido. La defensa de Lula señaló que el fallo ratifica cómo los agentes de la justicia no pueden usar el poder del Estado para lograr fines políticos y personales. Desde el Partido de los Trabajadores celebran este triunfo y se preparan para enfrentar la crítica situación que hoy vive Brasil. Desde que todo esto está aconteciendo en nuestro país, los ataques, la desestabilización institucional, la utilización de la justicia para la política, para la persecución política, nosotros tenemos que estar juntos para poder enfrentar esta situación. Y necesitamos mucho, más que nunca, estar firmes y fuertes. Brasil pasa por un periodo muy difícil. Tenemos muchas preocupaciones por la población brasileña, por los precios del combustible y la inflación. Durante su participación en un acto político virtual del partido, Lula destacó la importancia de salir a votar en las presidenciales de 2022 para cambiar el rumbo del país. Yo les voy a decir a ustedes por qué es necesario votar. Porque hay gente muy pobre que come menos de 3 veces al día y no ve luz. Hay una necesidad orgánica que necesitamos comer 3 veces al día y beber un café bien caliente antes de dormir. Tenemos que entender que el pueblo tiene derecho de poder reunir un fin de semana a su familia, comer carne. Tenemos que ver por las prioridades del pueblo, que tiene derecho a hacer esas cosas que son elementales para cualquier ser humano. Tenemos que ver por el pueblo pobre, un pueblo que necesita libros y no propagandas para vender pistolas y fusiles. Una encuesta de la firma IPEC revelada esta semana indica que Lula ganaría las presidenciales en primera vuelta si las elecciones que están previstas para octubre del próximo año se celebrasen hoy. El posible candidato del PT
tendría más del 45% de las preferencias frente al actual presidente Jair Bolsonaro. Esta encuesta va en línea con otra divulgada la semana pasada por el Instituto Datafola, que también le otorgaba una amplia ventaja al líder del PT. Sumamos información con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemos. Hola Nacho, adelante. Saludos Tatiana, la justicia brasileña ratifica la inocencia de Lula. 20 veces inocente es el expresidente brasileño, así lo ha determinado el juzgado 12º de Brasilia, que rechazó un pedido para que se reabra una causa contra Lula da Silva por supuesto favorecimiento ante una casa de campo en Atibaia. Esta determinación muestra nuevamente correlación en diversas instancias de la justicia brasileña con lo que ya había determinado la Corte Suprema, considerando la parcialidad del caso Lava Jato y el juez del caso Lava Jato, Sergio Moro, para condenar a Lula da Silva. Recordemos que Lula pasó 580 días preso, fue impedido de participar en las últimas elecciones presidenciales cuando se mostraba como candidato favorito, y ahora la figura de Lula aparece limpia en cuanto a las condenas que había realizado el caso Lava Jato, y la posibilidad de que sea candidato en el año 2022 crece y crece. Un punto importante es que todas las encuestadoras muestran un dominio de Lula de cara al año 2022 como eventual candidato a la presidencia por cerca de 20 puntos en general sobre Jair Bolsonaro. Una gran diferencia sobre Bolsonaro. Inclusive las últimas encuestas muestran que podría ganar en primera vuelta Lula da Silva, y ese es el escenario que se presenta, dejando de lado también la posibilidad de terceras vías en Brasil, mostrando que habrá una elección en lo que muestra la intención de voto en estos momentos polarizada entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que domina esos escenarios y absorbe los posibles votos para las supuestas terceras vías que tan fogueadas son por los medios de comunicación brasileños. Entonces, una nueva ratificación entonces por parte de la justicia brasileña sobre la inocencia de Lula da Silva, y un escenario de desgaste al otro lado sobre Jair Bolsonaro. Recordando que durante la jornada de hoy Bolsonaro fue llamado genocida en un evento en el que celebraba los 1000 días de su gobierno. Por otro lado, hubo manifestaciones frente a casa y mansión de el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, por parte del movimiento Sin Techo MTCT, que denuncia la corrupción en la familia Bolsonaro y el patrimonio de la familia Bolsonaro en un contexto en el que Brasil cuenta con 19 millones de personas con hambre y más de la mitad de la población que no se alimenta adecuadamente. Y por último también manifestaciones convocadas en los próximos días frente al escenario que vive Brasil de hambre, desempleo y también la crisis sanitaria que continúa en Brasil. Se prevén manifestaciones en más de 200 ciudades brasileñas contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro para denunciar la política sanitaria, para pedir comida y también trabajo en este Brasil en el que más de la mitad de la población con posibilidades de trabajar, con edad de trabajar, no se encuentra empleada. Estudios. Muchísimas gracias. Son todos estos datos que vamos a sumar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Laurindo Leal Filo. Él es periodista, es sociólogo, director y presentador del programa VerTV, maestrado y doctor en Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Nos acompaña también desde Sao Paulo. Laurindo, muy buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Muy gusto hablar con telespectadores de Telesur. Muchísimas gracias. Hoy, primero, quiero preguntarle acerca de lo sucedido. Es el 20 proceso que se cierra, pero lo que llama la atención en particular con este de hoy, cuando la juez ha dictado la sentencia, es que ya se había intentado sobre la misma supuesta causa que había cometido un delito el expresidente Lula, se vuelve con lo mismo. ¿Cuál es la razón? ¿Quién está detrás? ¿Por qué vuelven con lo mismo sobre un caso que había fallado ya, que había cerrado porque no había ninguna prueba de vinculación del expresidente Lula con esa vivienda en Atibaia? Tatiana, hay una evidencia clara en Brasil de que hubo acá algo que se llama de lawfare. El uso del aparato judicial para fines políticos. Esto es muy claro. Los 20 procesos que se extinguieron por falta absoluta de pruebas
muestran con gran evidencia de que todos ellos fueron utilizados para retirar Lula da Silva de las elecciones de 2018, cuando era líder absoluto en todas las encuestas políticas. Y no habría Bolsonaro si no hubiese habido la actitud de parte de la justicia para impedir que Lula da Silva se apresentase a las elecciones de 2018. O que ocurre hoy con nuevas tentativas de involucrar Lula en procesos que ya se deram por terminado, ainda hace parte deste lawfare. São setores do judiciário que estão altamente politizados. Muitos deles, como aquele comandado pelo ex-juez Sérgio Moro, têm vinculações nítidas com os interesses do Departamento de Estado de los Estados Unidos. Então, estes setores estão dentro do judiciário brasileiro e intentam, de todas as formas, seguir na persecução de Lula da Silva. Mas hoje, o cenário cambiou um pouco em relação a 2018. Já não há mais a mesma força política em contra Lula como havia em contra o PT no ano 2018. Hoje as coisas cambiaram um pouco e, portanto, essas tentativas do judiciário de novamente apresentar processos contra Lula, hoje não tem mais grandes possibilidades de prosperarem na cena política brasileira. Creio que esta é uma última tentativa de impedir que Lula se apresente em 2022. Laurindo, ¿y qué ha cambiado en el máximo tribunal de justicia del país, en el Tribunal Supremo Federal? Porque durante el año 2018, hasta hace muy poco, todo cuanto tenía que ver con el expresidente Lula era fallado en contra del expresidente con la claridad que no había pruebas. ¿Qué ha cambiado ahora? Hay un cambio, el judiciário brasileiro também se mueve de acordo com a cena política nacional. Como há cambio em la cena política nacional, como há uma deterioração do governo de Bolsonaro, como disse Nacho acá de São Paulo, com os índices de inflação, o preço de gasolina muito altos, muito elevados, com a hambre volvendo a todo o país, há câmbio político. O judiciário também se comporta dessa maneira, e passa a responder de outra forma a esse tipo de novas tentativas de impedir que Lula se candidate. O judiciário, em seu conjunto geral, também se move por a situação política mais general. Acompanha a situação, a voz de, podemos dizer assim, das calles, né? E agora não tem mais aquele ímpeto de punición como había hasta el año 2018. Eso tiene que ver también con haberse encontrado pruebas de cómo todo este pool de abogados que trabajaban directamente para la operación Lavallato fueron evidenciando, mostrando sus verdaderos rostros, conociéndose cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sí, claro. Muestra claramente la intención política. É mais do que isso, Tatiana. Há revelações do conluio, da articulação que houve para punir Lula entre os promotores, entre o juiz, não só Moro, outros juízes de outros tribunais por onde os processos de Lula passaram, estavam totalmente involucrados num processo político de impedir que Lula se candidatasse em 2018. E isso se quedou mais claro ao longo do tempo, ao longo dos últimos 4 anos. Escutas de comunicações telefônicas e mediáticas entre os juízes, entre os promotores, vieram à tona, se apareceram
ficaram mais claros, nítidos, em los últimos 2, 3 anos. Então, as evidências de que havia uma ação política dentro do judiciário foram ficando mais claras. E os tribunais superiores acabaram acatando e tendo que se curvar a essas evidências. Essas evidências não existiam no ano 2018, elas foram posteriores. A evidência de que todos esses processos foram processos que tinham uma única conotação. Mas isso é uma evidência recente. Agora, os tribunales estão se curvando a essa evidência. Que de alguna manera van tomando su rumbo democrático, la tarea que les corresponde además dentro de un Estado de Derecho. Ahora, Laurindo, sí, claro, mantiene la peligrosidad, la preocupación que un probable escenario como el vivido en 2018 se vuelva a registrar, porque mire usted, se intenta abrir casos, así que hay pool de abogados detrás de todos estos sectores de la extrema derecha para tratar de nuevo de sacar de la arena política al expresidente Lula, que es el claro favorito para las elecciones del próximo año. ¿Qué acciones observa usted que realmente revistan esa peligrosidad para mantener la alerta con respecto a lo que suceda el próximo año? Sí, el mantener alerta es fundamental, pero yo creo ahora con las evidencias todas y con las decisiones, porque essa decisão, essa tentativa frustrada de reabrir mais um processo, impede agora, eu creio que impede que novas tentativas no mesmo sentido voltam a ser hechas. Eu creio que não há mais essa possibilidade. Isto se deu ainda num tribunal nós chamamos de primeira instância. Os tribunais superiores não se curvarão mais, com certeza, a essas tentativas. Eu creio que pelo lado jurídico, judicial, não há, eu tenho muita convicção de que não há peligro para que uma candidatura de Lula no ano que vem venha a ser contestada, venha a ser impedida. O perigo que persiste ainda mas agora um pouco menor, da tentativa de golpe de Estado, como se intentou até o dia 7 de setembro último. Ali havia realmente o perigo do golpe de Estado e o que poderia levar a que não se realizasse os comícios do ano que vem. Isto também bajou um pouco. Neste momento, não posso fazer uma previsão a largo prazo, pero neste momento a situação jurídica e política em Brasil nos assegura as eleições do ano de 2020 com a presença do presidente Lula em los comícios. Pero este é o quadro de agora. Claro. No hay una bolita mágica. Ele não cambia. Claro, no hay una bolita mágica, no hay una bolita mágica, digo, para saber qué pasará exactamente de aquí al año 2022, pero bueno, hasta ahora este es el escenario. Y que siga así, sí, que la justicia siga con su curso. Muchísimas gracias, Laurindo, muy buenas noches. Muchas buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, lo despojaron de sus territorios, ahora de sus viviendas en Bogotá por falta de ayuda. Es la situación de 1.200 indígenas que se quedaron en la calle con hijos y con enseres, toda la familia en la calle. Sucede en medio de una ola de asesinatos contra líderes de pueblos originarios en el país. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. Le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. Che, llaman a mami ya. Mami, ya sí, te recibió. No,
contentos por algo. Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. En Noticia Colombia, familias indígenas levantaron un campamento en un parque en Bogotá. Denuncian incumplimiento de entidades nacionales y distritales para garantizar la protección de sus integrantes, quienes llegaron a esta ciudad, a la capital, como consecuencia del conflicto armado en sus territorios. 1.200 personas entre mujeres, niños y hombres de varias comunidades indígenas colombianas se encuentran viviendo en estas carpas improvisadas. No es la primera vez que se ven obligados a tomar un espacio público como este parque en el centro de la ciudad ante los incumplimientos de los estamentos gubernamentales para garantizar su bienestar en la ciudad. Algunas entidades distritales les proporcionan ayudas momentáneas, pero una vez se cumplen los contratos, en el caso de los arrendamientos, son expulsados y al ser familias numerosas, las pocas ayudas alimentarias no alcanzan, explican. Nosotros queremos una casa colectiva, porque estamos aquí, hay varias poblaciones, queremos eso, y para sanar y poder levantar, pero si no, para un mes, para 2 meses es difícil, porque ya viene experiencia cada día sacando a la calle desde el año pasado. Este año, nada, no tiene garantía, eso no es garantía para un mes, para 2 meses, un garantía es tiempo largo. En medio del primer pico de la pandemia, varias familias indígenas llegaron a la capital procedentes de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. La presencia de los actores armados en disputa por el control de sus territorios ha incrementado los desplazamientos. Aquí, aseguran, son maltratados y las políticas públicas para garantizar su protección no son eficaces. Esta familia, hoy estamos aquí reunidos, no porque queremos, no porque efectivamente deseamos estar acá, desearíamos estar bajo un techo, pero desafortunadamente la situación económica de los pueblos, por no tener efectivamente un lineamiento el cual abarque de forma estructural la problemática de nosotros, pues efectivamente nos tienen pues viviendo del día a día y padeciendo siempre del asistencialismo. Algunos integrantes de esta población indígena asentada en este parque denunciaron que fueron víctimas de agresión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, que por la fuerza y violentamente los quiso sacar de este espacio la noche anterior. Entidades como la Personería de Bogotá asegura que está atenta al cumplimiento de los derechos y compromisos para con estas comunidades, pero que esta situación debe tener un enfoque estructural para el retorno de estas familias a los territorios por parte de los organismos de orden nacional. En este momento estamos con lo coyuntural y tenemos que avanzar hacia lo estructural, o sea, a que efectivamente se logre esos planes de retorno, de reubicación y que se vean satisfechos la garantía y la protección de los derechos de todos ellos. Las autoridades de los 12 pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional aseguran que hasta que no se garanticen sus derechos, vivienda digna y posibilidades para vender sus artesanías, además del desarrollo de políticas étnicas diferenciadas que los protejan en su totalidad, no se moverán de este espacio, seguirán en resistencia como lo han hecho durante años. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. Vamos a profundizar en esta situación tan compleja que viven las comunidades indígenas, algunas en Bogotá, otras en los territorios. Con María Violet Medina Quiscue, lideresa indígena, defensora de derechos humanos del pueblo Nasa, nos acompaña desde Bogotá. María Violet, bienvenida en Noticia de Telesur.
Muy buenas noches, muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación para abrir nuestros micrófonos y cámaras a la ciudadanía para enterar realmente qué es lo que está pasando con nosotros, los pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias. María Violet, ¿hace cuánto tiempo están en Bogotá todos estos comunidades indígenas que hoy se encuentran en el parque en Bogotá, en el Parque Nacional? Bueno, en el Parque Nacional nos encontramos el proceso de autoridades indígenas Boacatá, que aglomera 14 pueblos indígenas, los cuales hemos tenido que llegar a esta ciudad a raíz del conflicto armado en diferentes periodos o años y estar acá en condiciones pues inhumanas, por así decirlo. ¿Hace cuánto tiempo en su caso y su comunidad, la NASA? Bueno, el pueblo Nasa han llegado algunas familias en diferentes años, desde el 2005, 6, 12, 15, 14. Mi ejemplo llegué en el 2015. Sí, y en los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, año 2020, año 2021, el recrudecimiento del conflicto armado en territorios indígenas. ¿También esta situación produce desplazamiento hacia Bogotá? Sí, claro, no solo a Bogotá, sino a las diferentes ciudades, grandes ciudades del país. En el 2019, 18, 20, 21, en la actualidad, por todos los asesinatos, pues hemos tenido que seguir llegando y emigrando hacia las grandes ciudades. En principio, el salvaguarda de nuestras vidas, pues hemos tenido que salir de los territorios. María Violet, y cuando llegan a las grandes ciudades, por ejemplo, cuando llegan a Bogotá, ¿cómo sobreviven? Bueno, digamos que llegamos acá, han servido mucho las estructuras de gobierno propio, los cabildos o las estructuras organizativas que tenemos como pueblos y comunidades indígenas, la cual hacen todo un acompañamiento desde la colectividad, desde la unidad, mientras que se activan rutas institucionales que si bien son precarias, pues digamos son los mínimos que a veces exigimos para poder mantenernos. Hemos tenido que alojar a familias en nuestras casas, los que tenemos casas en arriendo o que tenemos un mínimo vital que nos lo ganamos trabajando en casas de familia, en la rusa, ¿sí? Todas esas personas hacemos un acompañamiento y pues a veces en nuestros espacios que tenemos pues le brindamos también a otros compañeros, pero pues aquí Bogotá es muy duro porque también nos acosan los dueños de los apartamentos, las casas, porque les gusta que vivan solo una, dos personas y pues los pueblos y las comunidades indígenas algo que nos caracteriza es que pues somos de núcleos familiares muy grandes. Entonces a veces prestamos esa red de apoyo entre nosotros mismos, mientras que la institucionalidad puede avanzar o garantizar realmente unos mínimos vitales para nosotros los indígenas. María Violet, y la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa que promueve desde que llegó, desde que ganó además en la campaña con la Bogotá Cuidadora, ¿ha hecho algo por ustedes? Pues realmente los 14 pueblos que estamos en el proceso de autoridades indígenas Boacatá hemos sido invisibilizados, discriminados y revictimizados todo el tiempo de las políticas públicas, incluso desde la administración de Peñalosa, después nos tocó esta administración de Claudia López que pensábamos que era, incluso muchos les apostamos desde el marco del voto electoral a ella, pensando que pues realmente nos iba a recoger, nos iba a apoyar y lastimosamente no fue así. No hemos sido, digamos, en el marco del derecho, no hemos sido atendidos. Hay unos desacuerdos, por más que hemos estado incluso en el mismo plan de desarrollo, donde hemos impulsado con un trabajo colectivo, digamos, desde todas las comunidades, un artículo incluso entre el mismo plan, pero hoy tiene, pues, digamos, todos unos incumplimientos parciales. Y pues realmente no ha sido muy garantista esta administración, lastimosamente tenemos que decirlo. Bueno, pues el ejemplo claro es que se han tenido que ir a un parque dejando el lugar donde vivían para establecerse en cambuches. ¿Cuál es específicamente la razón por la que hayan tenido que salir de estos lugares? Bueno, uno es que no estamos incluidos, no nos garantiza la política pública para pueblos indígenas. Digamos, en Bogotá existe ya una política pública para indígenas,
pero esa no nos recoge simplemente a una parcialidad de pueblos indígenas, alrededor de 13 pueblos, pero el resto de pueblos que estamos en Bogotá, la administración no ha querido aceptar que tiene otras realidades y aquí ya vemos muchos más pueblos y comunidades indígenas. Hemos logrado poder construir incluso y aportar en el marco del plan de desarrollo, pero sin embargo los acuerdos no fueron cumplidos y eso ha hecho que hoy estemos en las calles, que hoy, el día de ayer incluso nos movilicemos hayamos caminado 14 horas movilizándonos desde la 13 con Cali hasta el punto en el que estamos hoy para reivindicar nuestros derechos, para exigir que nuestras mujeres y nuestros niños no se mueran porque no hay una asistencia y atención en el marco de salud, en unos derechos no solo fundamentales sino vitales para nosotros y que no podemos seguir sufriendo revictimización. El conflicto armado no solo nos saca del territorio, nos asesina, nos roban las tierras, entra todo el extractivismo y nos desplaza de nuestras zonas. No puede ser que siga pasando eso y llegamos a una ciudad, digamos, en una ciudad como si no pasara nada en el territorio y tenemos que llegar acá a seguir viviendo otras realidades. A una situación tan compleja también que es vivir en Bogotá, en medio de todo lo que significa además. ¿Me escucha María Violet? Sí, qué pena. ¿Me repite, por favor? Tranquila, quería confirmar que me escuchaba cuando planteaba yo esta reflexión, que además de vivir en las grandes ciudades, para las comunidades indígenas plantea todo un desafío, sobre todo cuando no hay estructuras gubernamentales que los apoyen. Pero mire usted, hoy la Personería de Bogotá decía que en el asunto estructural es que ustedes deben armar un plan, o que debe armarse un plan con el apoyo de la Personería, seguramente también incluirían allí la Alcaldía de Bogotá, para regresar a sus territorios. ¿Ustedes han contemplado esta opción, regresar a estos territorios de donde ustedes salieron hace años? Bueno, digamos que primero para regresar a nuestros territorios se tiene que garantizar unos principios básicos. Entre ellos es el tema de la seguridad. Para nadie es un secreto que hoy en el territorio colombiano, no solo en nuestros resguardos y en nuestros territorios, no hay seguridad. Se ha incrementado todo el tema del conflicto armado, se ha recrudecido todo el tema con el narcotráfico, las multinacionales, y hoy siguen asesinando en el norte del Cauca o en el Cauca, de donde yo soy incluso. Todos los días asesinan a un compañero indígena, lo cual nos duele, en el Chocó y demás. Entonces no es solo sencillamente decirnos y querernos sacar de la ciudad como si nosotros fuéramos un estorbo o en su efecto no quisieran que estuviéramos aquí. El problema es que no hay seguridad, no hay garantías en el foco de todos los derechos, no hay nada absolutamente para nosotros. Cuando llegamos a los territorios ya nos han quitado las tierras, todos los grupos al margen de la ley han tomado nuestros territorios. ¿Cómo vamos a regresar si no hay garantías de nada? Entonces hemos pensado sí una reubicación, pero una reubicación que mientras que eso se dé y se camine sobre ese camino para avanzar, pues tenemos que, la entidad tiene que coayudarnos en la garantía de nuestros derechos, en unos mínimos vitales, que es lo que estamos exigiendo. No estamos exigiendo nada que no esté contemplado, no solo en la Constitución política, sino también en nuestros derechos, incluso en los mismos planes de desarrollo. Entonces sí es muy lamentable que se preocupen más por querernos sacar cuando no hay garantías absolutamente ni siquiera para los indígenas, ni no para los campesinos. Digamos que Colombia está viviendo unas realidades muy fuertes que muy seguramente la gente no se entera, pero que nosotros sí hemos tenido que vivir. Y de hecho lo contamos a través de la pantalla de Telesur, el asesinato sistemático de líderes sociales, excombatientes de las FARC, de las comunidades indígenas, que es el día a día lamentablemente en Colombia. María Violet, para despedirla, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a permanecer allí en el Parque Nacional? Anoche llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios con toda su parafernalia, que bien se conoce cómo actúa, que de humanidad no sabe, y en cualquier momento podría volver a aparecer.
Bueno, sí, digamos que es un llamado de ustedes como medio que nos acompañen también, no nos dejen solos. No tenemos garantías de seguridad ni garantías de mínimos vitales. Ya nos cortaron el agua, ya nos cerraron las puertas para los baños en el parque en el que estamos. No sabemos si hoy también vuelve intervenga el ESMAD. Anoche intervino con aturdidoras, con gas lacrimógeno, sin importarle que habían niños, mujeres embarazadas y que ya nos habíamos acostado, pues no estábamos haciendo ningún mal. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy le planteamos que mientras que instalamos una ruta para conversar y avanzar con cosas estructurales, nos garantizaron ese mínimo vital, pero la respuesta de la institución y del distrito fue que no. Entonces no sabemos, nos quieren llevar a una parte apartada de la ciudad para que la gente no se dé cuenta, pero hemos dicho que no nos vamos a mover hasta que esos temas estructurales no estén ya en la mesa y sobre todo que se construyan con nosotros. Entonces vamos a estar en el parque resistiendo. En el marco de la pandemia duramos 4 meses a la intemperie, entonces esta vez pues nos va a tocar seguramente los mismos, hacerle un llamado a la ciudadanía en general que nos quiera hacer donaciones. Vamos a estar aquí resistiendo, pese al agua, pese a que nos enfermemos, pese a que la entidad no quiso activar ruta con el tema del sistema de salud y demás. Entonces, solo en las manos está de la administración que avancemos en un diálogo, pero sobre todo se garantice y sobre todo se dé una calidad digna y humana para nosotros. También somos seres humanos, como lo decían los compañeros, también somos ciudadanos y pues no estamos en la ciudad porque queremos, es porque nos han sacado de nuestros territorios y nos siguen sacando. Muchísimas gracias, María Violet, por entregarnos ese testimonio. Muy atentos nosotros a través de la pantalla de Telesur, a través del equipo en Bogotá, de esta situación compleja que están viviendo ustedes allí en el Parque Nacional. Gracias, muy buenas noches. Parece que perdimos la comunicación justo al momento de despedir a nuestra invitada. Le agradecemos, por supuesto, a ella y al equipo de la corresponsalía en Bogotá que estuvo tan atento para apoyarnos en la logística. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, por 72 horas el comercio exterior se paraliza en el país. Los trabajadores portuarios realizan una huelga contra la privatización del sector pactada por el gobierno hasta el año 2080. Analizamos esta semana de movilizaciones contra el presidente Luis Lacalle Pou. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. En Noticia Uruguay, el Sindicato de Trabajadores Portuarios de esta nación paralizó el puerto de Montevideo, la capital, por 72 horas. Rechazan la privatización de la terminal portuaria. Los trabajadores del puerto de Montevideo están en huelga. Esta semana, los operarios de las empresas portuarias TCP y Montecom detuvieron sus actividades durante 72 horas, por lo que no hubo operativa de comercio exterior y miles de contenedores quedaron parados en el puerto montevideano. Este paro concretamente responde a la falta de negociación de un acuerdo bipartito entre los trabajadores de la empresa TCP
y la empresa, digamos, ¿no? Es eso, hace más de 6 meses que veníamos en el Ministerio de Trabajo y bueno, llega un momento que se agota, la empresa la semana pasada decide rechazar todo lo que más o menos teníamos acordado y no nos deja otra salida que tomar esta medida. Los trabajadores denuncian que la empresa se niega a garantizar un mínimo de 15 jornales mensuales y además rechazan un acuerdo por el cual el gobierno otorgó a la empresa TCP la concesión exclusiva de la operativa de la terminal de contenedores hasta el año 2081. Incluso, en las últimas horas, el partido opositor Frente Amplio presentó una denuncia penal por este acuerdo. Y aquí vinimos a presentar una denuncia penal porque en la tesis del Frente Amplio aquí se han configurado una serie de delitos muy graves en perjuicio del país, en perjuicio de la administración pública, delitos y formas de actuar que son ilegítimas, abuso a las formas jurídicas. La huelga de los trabajadores paralizó el comercio exterior del país y fue duramente criticada por el gobierno, que señaló que se golpeaba la economía nacional justo cuando se precisa reactivar el comercio. Cuando el mundo todo está pidiendo que vengan líneas de barcos porque están escaseando, a todos nos rompió el alma ver un barco que se van sin hacer la carga y descarga. Entonces, entiendo el reclamo, lo que no nos parece lógico en este momento del país es que se frene el lugar de salida más importante que tiene nuestro trabajo y nuestras mercaderías. La medida, que fue respetada por la totalidad de los trabajadores, demostró la fuerza de los operadores portuarios y logró en pocas horas sentar a la empresa cuestionada en un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo. Respecto a la denuncia penal por la concesión de la terminal de contenedores, la justicia ya tomó cartas en el asunto. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Vamos a analizar todo este escenario, le decíamos, de movilizaciones que se han registrado durante toda esta semana, que no es usual que sean tan frecuentes en Uruguay, con Daniel Diveiro, secretario general del Sindicato de la Construcción, integrante del Plenario Intersindical de Trabajadores, nos acompaña desde Pueblo Joaquín Suárez. Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches para ustedes y todo el pueblo, hermoso pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Daniel, una semana, decíamos, de movilizaciones, petroleros, educadores, sector médico, enfermeras, distintos sectores y funcionarios de la salud, y 72 horas, que ha sido la más extensa huelga de los últimos días de los portuarios, que lograron paralizar el puerto de Montevideo, lo que ha despertado la ira del gobierno. ¿Qué está pasando? Sí, en realidad, bueno, para nosotros no es sorpresa que cuando llega un gobierno de derecha neoliberal, su primer objetivo es justamente ir en contra de las empresas públicas. Es un objetivo que siempre ha tenido y está claro que también lleva adelante un brutal ajuste de cuenta con los trabajadores del pueblo. Primero con la votación de una ley de urgente consideración que tiene componentes que son regresivos, que reprimen, que criminalizan la protesta, la pobreza, y a su vez también el segundo objetivo que tiene claro es cómo las empresas públicas, que en Uruguay tienen mucha fortaleza, hay que ver que la energía esta es una empresa pública, tenemos las comunicaciones en una empresa pública, tenemos en el agua una empresa pública, en el puerto una empresa pública, y bueno, lo que intenta el gobierno neoliberal es justamente privatizar o ir en proceso de privatización esas empresas que juegan un papel fundamental para la economía del Uruguay y fundamentalmente en el papel social que juega. Y en los últimos tiempos lo que hizo este gobierno de derecha, un acuerdo con la empresa belga, Canton Nací, que realmente lo que le otorga es el puerto por 50 años en un monopolio o casi un monopolio a una empresa extranjera para que ella sea la que maneje el puerto, que ubique los precios, y hay que ver que el puerto de Montevideo es un puerto muy importante para el Uruguay, por supuesto, pues es uno de los puertos más importantes de esta región. Por ahí, por ejemplo, se comercializa mucho la mercadería que viene de Paraguay, del norte argentino. Entonces está claro que los trabajadores uruguayos y el pueblo uruguayo, cuando encuentran la maniobra esta, salimos a denunciarlo y bueno, nos estamos movilizando. Y el presidente, Daniel... Sí, y el presidente lo que les dice es que no pueden paralizar el puerto porque es muy importante para el país, pero ¿ha pensado de pronto en echar para atrás la decisión con respecto a este convenio con la empresa privada? Porque ese convenio va hasta el año 2080. Claro.
es que si para el gobierno es tan importante el puerto más importante del país, la salida que tenemos hacia el mundo, está claro que nunca podría estar en manos de empresas privadas que lo que vienen a buscar son justamente lo que tiene que ver con sus utilidades. Por eso nosotros seguimos insistiendo que el puerto tiene que ser parte de la soberanía nacional y en consecuencia, por el papel fundamental que juega, el puerto tendría que estar en manos del Estado. Eso es lo que estamos reclamando y el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Uruguay estamos hoy en el medio de la situación sanitaria que vivimos en todo el mundo y también en América Latina y también en Uruguay, de todas maneras movilizados para no retroceder en conquistas históricas que tenemos conseguidas en su último tiempo y no retroceder en lo que decíamos hoy como tema central, que justamente son la defensa de las empresas públicas. Los compañeros que trabajan en el puerto llevaron, como dicen ustedes, una huelga de 72 horas buscando mesas de apertura de diálogo. Se ha instalado una mesa para encontrar alguna salida. Está claro que de todas maneras esto no deja de costado lo que ha hecho la oposición, la izquierda de Uruguay, una denuncia penal, porque también ese acuerdo está contagiado de vicios que por lo menos son sospechosos y claro que ameritaban que fueran llevados a la justicia, ¿verdad? ¿Qué tipo de vicios? Para preguntarte además si ya todo está dicho, el convenio está firmado y ya no hay nada que hacer por más que se proteste, o hay algo que hacer, en este caso sería a través de la justicia. ¿Cuáles son las sospechas de ilegalidad? Y la sospecha de ilegalidad, por ejemplo, que no se tuvo ningún tipo de informe, ¿no?, de consultoras contratadas por el propio gobierno para saber si eso era un buen camino o no. O sea, se llevó únicamente el informe llevado por una consultora de la empresa y en base a ese informe directamente el gobierno definió este tipo de acuerdo. Realmente que eso realmente lleva a la sospecha de que había por lo menos vicios de nulidad en el tema del acuerdo. Lo mismo que el acuerdo fue firmado entre gallo y medianoche, como decimos acá, que donde no hubo discusión, donde no hubo posibilidad de la oposición, el conjunto del pueblo, los trabajadores, saber con claridad lo que estaba haciendo, y cuando nos encontramos con un contrato firmado, en la cual, voy a reiterar, tiene muchas debilidades. El reclamo nuestro es justamente que la justicia investigue para generar las condiciones de poder hacer retroceder una salvajada como esta de entregar el puerto de Montevideo por 50 años a una empresa extranjera que está claro que no va a tener ningún tipo de contemplación con lo que tiene que ver con los intereses del Uruguay. Por eso es que claro, los trabajadores están movilizados. Sobre todo cuando no es necesario, porque es un puerto que tiene tranquilidad económica, tranquilidad financiera, no hay una crisis con respecto a este sector y muchos otros en el país. Daniel, todo esto además redunda, digamos, en la ley de urgente consideración, que fue parte de la campaña, de la promesa de campaña de Luis Lacalle Pou. Él gana la presidencia, él llega al gobierno, se instala un Congreso que lo acompaña y ya es una decisión, todo un plan de medidas neoliberales. ¿Qué acciones se emprenden después de las firmas que se recogían en distintas partes del país para tratar de derogar algunos de esos artículos? Sí, bien, primero que nada que esa ley fue votada también en medio de la pandemia, cuando todo el mundo se está cuidando de la situación sanitaria, nos preocupamos más por el tema de la salud y está bien, se votó una ley que ni siquiera fue discutida ni promovida por nadie. Cuando nosotros empezamos a leer la ley y ver los artículos, encontramos artículos que apuntan fundamentalmente a inmovilizar conjuntamente al campo popular, porque todo gobierno de derecha, para poder aplicar sus políticas neoliberales, necesita, como un tema fundamental, que no haya pueblo en la calle. Lo dice la Constitución de Chile, por ejemplo, lo dice la reforma laboral en Brasil, ¿no? Y también está claro que este gobierno uruguayo aplica la ley de urgente consideración con esos contenidos. Yo creo que fue bueno lo que hizo el campo popular, a pesar de la pandemia, salir a juntar firmas, a lograr más de 800.000 firmas para que se convocara un referéndum, y ahora estamos en el plan de acción de generar las condiciones de lograr los votos para el referéndum. Para eso, todos los días
plan de acción para eso. Sabemos que no contamos con los grandes medios de comunicación, es así, que cuenta con eso el gobierno y la derecha para poder hacer su propaganda. Entonces la acción que tenemos nosotros, nuestra movilización, es la herramienta que tenemos para lograr el objetivo. Por eso la movilización de los compañeros portuarios, la movilización de los compañeros del Zunca, la construcción, la movilización de los públicos, todo ese tipo de movilizaciones son parte de nuestra campaña para lograr generar las condiciones que el referéndum derogue 135 artículos que son realmente regresivos para el conjunto del pueblo. En estos momentos estamos trabajando justamente en esa línea. Hay actividades todos los días en Uruguay en donde se discute con el conjunto de la población, con los vecinos, con los trabajadores, con las amas de casa, con los comerciantes, de qué se tratan estos artículos que estaban tan escondidos, y cuando la población se va haciendo de él, se va enterando de qué se trata estos artículos, bueno, estamos encontrando de que vamos logrando el objetivo de lograr que esto, cuando se junten, cuando se contabilice la firma, que nosotros pensamos que para marzo se estaría convocando el referéndum, bueno, darle de forma contundente un revés a este gobierno neoliberal, que igual que todos los gobiernos de derecha continental, tienen como objetivo, vuelvo a reiterar, de gobernar para algunos pocos privilegiados, como en el caso de Uruguay, son los sectores del campo, por ejemplo, ¿no? A hacer negocios, Daniela, eso es a lo que llegan estos gobiernos, operadores de sectores empresariales, de sectores industriales. De eso está lamentablemente bien documentado en nuestro continente. Daniel, muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Sí, simplemente un detalle, mandarle un gran abrazo a mis compañeros trabajadores de esa heroica central bolivariana, que sabemos que todos los días luchan para lograr una sociedad mejor. A todos ellos, desde acá, de la distancia, un gran abrazo y estamos a las órdenes para que ustedes lo entiendan. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.